Hola, hola, bienvenidos a Más Humano, Tecnología con Conciencia, Bienestar con Propósito. Hola, Leo. Hola. Qué bueno tenerte nuevamente con nosotros, Sí. que estemos juntos en este espacio. Y en episodios anteriores empezamos a hablar un poco de lo que le pasaba al cliente con esa experiencia. Incluso hablamos de qué pasa con esos equipos en atención al cliente, qué pasa entonces también con ciertos casos de la vida real, en donde trajimos un invitado muy especial. Pero hoy vamos entonces a hablar de algo también bien importante que se relaciona con todo esto. Claro, algo que habla... Bueno, hola Laura, un gustazo estar contigo. Hoy hablamos de algo que pasa dentro de algunas empresas. Yo diría, la verdad, la mayoría. Algo que los líderes muchas veces no ven porque son parte del problema. Exactamente, y es que un equipo cansado no rinde menos porque no quiere o porque Sí. quiera rendir menos, Sí. sino porque literalmente su cerebro está agotado, ya no Sí. puede más. Sí. Y esto tiene varias consecuencias en términos de esas decisiones que toma en el día a día. Entonces, cómo el equipo es productivo, cómo el equipo entonces trabaja, si comete un error, entonces, ¿qué pasa? Si hay una urgencia y no lo toma como urgencia, pues también qué Claro. genera a nivel de equipo, a nivel de empresa. Claro, hoy hablamos de fatiga, de decisiones y de por qué el orden operacional no es un lujo, sino que realmente es una necesidad, es una condición básica para que los equipos funcionen bien. Totalmente. Y aquí quiero empezar con varias preguntas para esas personas que tienen su emprendimiento, que tienen su empresa, que son líderes e incluso que son trabajadores. Sí. Y sí o sí tienen contacto con otros equipos. Y es, piensa en la última semana con tu equipo de trabajo, ¿cuántas veces algo que parecía urgente resultó no ser urgente? Sí. ¿Cuántas decisiones se tomaron apresuradamente porque hubo simplemente una emergencia y había que corregir la emergencia, había que atenderla? ¿Y cuántas reuniones existieron para resolver algo que ya debería estar resuelto? Como reuniones porque sí. Eso de las reuniones, hay un libro que leí hace mucho tiempo de Patrick Lencioni que se llama Death by Meetings, Ajá. Muerte por reuniones, que hablaba de eso. O sea, si te necesitas muchas reuniones para algo y si la respuesta es muchas, eso es mucho, 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 el problema probablemente no sea el talento del equipo. Hay otro problema. Totalmente. Ese nivel de carga que está teniendo ese equipo hay que Sí. revisarlo. Porque entonces cuando un equipo empieza a operar o empieza a trabajar o empieza a desempeñarse sobre esa presión, sobre ese modo urgencia constante, no hay un espacio para pensar. O imagina cuando tienes tantas reuniones. Bueno, me pasa a mí mucho que todo el tiempo estoy en reuniones porque sí o sí tengo equipos y tengo que Sí. estar en contacto con otros. Estoy de reunión en reunión, no Sí. queda chance de ir al baño, de tomar agua, pero tampoco me queda chance ni siquiera de pensar, De de pensar. procesar qué pasó en esa reunión anterior, qué próximo paso tengo que seguir, qué me quedó pendiente. No hay tiempo entonces de pensar, solamente entonces está el espacio para ir tomando las reuniones, apagando incendios, ir viendo entonces qué resulta, qué es lo que hay que hacer, qué es lo urgente, y empieza a generar entonces un caos. Así que la pregunta de hoy y que vamos a estar trabajando es, ¿tu equipo está realmente tomando decisiones o solamente está reaccionando a las situaciones? Interesante. ¿Sabes que hay algo que los neurocientíficos llaman agotamiento del córtex prefrontal? Que esto es bien interesante porque en mi área de expertise, como pastor de jóvenes, lo conozco. Porque esto se desarrolla después de los 20 y tantos años. Ajá. No, los adolescentes no lo tienen. Por eso es que no promuevo noviazgos adolescentes. Pero bueno, ese es otro tema y otra historia. Es la parte del cerebro, Laura, responsable de la toma de decisiones, del juicio y del autocontrol. Correcto. Y es que funciona como una batería, ¿no? Entonces, Sí, cada sí. decisión que yo voy tomando, que tengo que entonces generar un proceso cognitivo para, que tengo que pensar, me va a consumir poco a poco, ¿no? Wow. Entonces, cada interrupción también que yo le voy haciendo a ese cerebro, de hecho en un episodio anterior lo hablábamos del multitasking, ¿no? Sí, Entonces, cómo sí, cambiamos de tarea sí. y cómo eso nos generaba un refuerzo. Sí. Y es que cada interrupción entonces también que yo voy teniendo o cada tarea que estoy haciendo sin terminar, cada reunión que estoy dejando a medias, cada pendiente que me está surgiendo que lo estoy dejando porque surgió una emergencia, también me queda entonces flotando en la mente y es cuando la mente empieza a sobrecargarse un montón. Oíme, y es que me pongo a pensar, Laura, en cómo a ver, ¿cómo me explico? Cómo esa imagen de nuestro cerebro con cosas flotantes en toda área nos afecta. O sea, porque es como cuando la batería está baja, el cerebro cambia de modo, ya no evalúo las cosas con cuidado, busco la salida más rápida, la más familiar, la que menos esfuerzo requiere, pero eso sucede en todo, en economía. Cuando empezamos a solo tapar emergencias y dejamos todo lo que ya estaba presupuestado como ahí porque ni modo, y ya no pensamos bien.
ya agarramos préstamos rapidito porque tengo que tapar este hoyo. Ya no estoy pensando. ¿Por qué? Porque estoy agotado. Totalmente, y es que esto ya traduciéndolo a un equipo de trabajo, Sí. pasándolo entonces y trasladándolo a esas empresas, a esos equipos, empieza a verse como esos errores que tal vez cometen pero que no deberían pasar. Exacto. ¿Por qué estás cometiendo este error? ¿O por qué Sí. no volviste a cometer? ¿O qué está pasando en esta situación? No es falta que de debe talento. ser, que debería ser simple, Exacto. sino entonces empieza a escalar un poquito más, ¿no? Entonces Sí. empieza a generar más conflicto, y es que esa sensación de en general el equipo de que todo es urgente, de que hay que tomar decisiones apresuradas para apagar los incendios, Sí. pues no es normal. Y el asunto es que no siempre se ve. Porque el asunto es que los seres humanos tenemos la capacidad de seguir funcionando. A ver, nos están pagando, tenemos que pagar cosas, tenemos que trabajar. O sea, vamos a ir funcionando, pero no estamos funcionando a la capacidad real que podríamos funcionar. Lo estamos haciendo muy por debajo. Y lo que tú mencionabas al inicio es cierto, la mayoría de los líderes no detectan eso. Sí. Es muy difícil Sí. que un líder pueda notarlo porque seguramente el líder está igual de cansado. Seguramente Sí. entonces el líder Amén. está igual. No, Samra. Amén. Seguramente el líder está igual de agotado, está igual de estresado, tiene la cabeza en mil cosas. Lo vivo con mi líder todo el tiempo. Lloramos hacia. Abracemos. Entonces mi líder está igual, yo estoy igual, mi equipo está igual, y Sí. en general todo el equipo está estresado, está con mil cosas, apagando incendios. Pero entonces, ¿qué hacemos para cambiar esto, Laura? ¿Cómo lo podemos hacer un cambio? Porque realmente creo que todos lo necesitamos. Claro que sí. Hoy vamos a dejar 4 cosas concretas para que podamos empezar a actuar. No solamente a identificar el problema, sino a cómo lo voy a resolver. Sí. Primero, vamos a empezar a mapear y a identificar de dónde vienen todas estas interrupciones. ¿Qué es eso Sí. que nos está entonces pasando? Hay una estrategia que funciona mucho y es pedirle al equipo que yo tengo, o incluso se puede hacer a nivel individual, empezar durante 3 días, por ejemplo, a escribir cada vez que algo me está interrumpiendo. ¿Qué me está interrumpiendo? Un mensaje urgente, una llamada que no esperaba, una reunión que no me agendaron y que simplemente surgió, una solicitud tal vez de último minuto. Entonces, cuando yo empiezo a identificar, empiezo a enlistarlo, lo empiezo a ver en papel, ya no va a quedar aquí solamente, Claro. lo voy a empezar a descargar un poco y los patrones van a empezar a aparecer. Tal vez reuniones repetitivas que tal vez no deberían ser, o el mismo problema de una llamada, o el mismo mensaje, el mismo correo, bueno, en fin, van a empezar a aparecer las cosas por sí solas. Y qué bonito porque volvemos a nuestro podcast, ¿no? El nombre de nuestro podcast, Más Humano, porque eso lo podemos hacer solo nosotros. O sea, la parte, lo mirábamos en un episodio anterior con Jorge, que la parte de delegar, o sea, esa parte de mapear es una responsabilidad de nosotros. Ya después podemos usar las herramientas, pero empieza por nosotros. Correcto. Con transmitir. Número 2, reduce las decisiones pequeñas. Hay una experiencia aquí en nuestro país, te presento un poquito de Honduras, con el tema de la licencia de conducir. Ajá. Ok, el proceso de conseguir una licencia aquí requiere como 10 pasos previos que se podrían hacer con un clic en una plataforma. Les falta tecnología. No creo que lo que falta es que no le... Bueno, no me voy a meter ese rollo, pero reducir las decisiones pequeñas. O sea, muchas empresas agotan a sus equipos con decisiones que podrían estar ya resueltas. O sea, agotamos al cliente con decisiones que ya podrían estar resueltas. Formatos, aprobaciones, flujos que deberían ser una sola persona, que debería simplificarse, esa es la palabra, ¿no? Cuando documentas y automatizamos lo rutinario, liberamos energía mental para que se use en otra cosa. Ojalá entonces este episodio lo vea alguien de... Por favor, del tránsito, gobierno, para de que, tránsito. por favor, pueda automatizar Es un esos estrés. procesos. O sea, aquí sacar licencia son 3 días. Es una locura. Una locura. Ok. Bueno, tercero, importante, y algo que a muchos nos cuesta, yo lo aprendí hace un tiempo con una técnica que uso muy buena, pero es distinguir lo urgente de lo importante. Todo es urgente. Para el equipo todo es urgente, para el jefe todo es urgente. Sí. Hay que empezar a distinguir qué es urgente, qué es importante, qué puede esperar un poco, que sí o sí se tiene que resolver ahorita. Muy pocos equipos lo entienden, lo comprenden y lo practican. Sí. Entonces hay una matriz muy simple, yo uso la matriz de Eisenhower, que es súper buena, pero en general tú puedes hacer una matriz bastante sencilla, puedes poner un versus de que realmente que es lo importante, que es lo urgente, tiempos, fechas, en general digamos que todo puede cambiar con esa priorización. Si el equipo empieza a priorizar, va a ser mucho más sencillo que pueda empezar a distinguir eso urgente de eso importante y claramente empezar a aplicarlo. Claro, buenísimo. Y 4, da visibilidad al trabajo en curso. Esto
en nuestra cultura latina siento que es fundamental, porque algo que le estresa a un jefe es pensar que no están haciendo nada. No están haciendo nada. O sea, no hay nada. Y eso lo he visto en todos los ámbitos, religiosos, políticos, empresariales. Hay una persona líder que piensa que su equipo no está trabajando. Bueno, de hecho, por eso costó tanto que en nuestra cultura latina empezar esto de trabajo en casa. Les costó muchísimo a los jefes, les costó muchísimo a los líderes porque decían, no van a hacer nada. Exacto. Y el asunto es que el detalle está que hay que compartir, visibilizar lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque así hay menos preguntas, menos reuniones de trabajo, menos interrupciones y menos sensación de caos. ¿Por qué? Porque se reduce la ansiedad de la ignorancia, de no saber que alguien está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Pero todo depende, volvemos al punto de todo depende de esa estructura que yo tenga. Claro, claramente eso sí. debe ser regulado, debe Sí. estar bien, digamos que estratégicamente pensado para que esto funcione, para Claro. que todas estas estrategias funcionen. Y es que igual todo esto que hablamos tiene también un costo que muchas empresas pues no calculan. Sí. Realmente es ese costo por esos errores. Esa fatiga me genera errores. Sí. Esa presión y esa urgencia me va a generar un error, me va a Sí. generar un costo operativo, me va a generar financieramente un algo Sí. que impacta a ese negocio. Entonces, es muy importante también que esas decisiones que el equipo debe tomar, que puedan estar pensadas de cómo yo puedo evitar que me cuesten más, cómo Claro. puedo evitar entonces que afecte a mi cliente y que mi cliente ya no me va a comprar porque mi equipo estaba muy estresado Sí. y no pudo resolver la situación, por ejemplo. Sí. Entonces, muy importante que siempre todo esto lo tengamos bien en cuenta para que también entendamos el impacto que esto tiene. Y hay un costo silencioso que también es súper importante, que es cuando las personas se van. O sea, perdemos gente valiosísima en el equipo que tiene talento, que tiene incluso pasión. Pero el caos operacional es insostenible y simplemente tu cerebro llega a un punto donde dice no puedo más, no puedo más. Y está pasando mucho en la actualidad. O sea, encontramos mucha gente talentosísima que termina yéndose de empresas a alguna vida más sencilla, pero en parte porque se hartaron de todo este caos, ¿no? O entró a un síndrome, bueno, Exacto. en nuestra primera temporada hablamos un poco Sí. de eso, del burnout, Sí. de ese impostor, bueno, de muchas situaciones que realmente llegan a un punto, a un límite, a un exceso, que pasan en el trabajo, que nos suceden a Sí. nivel trabajador, a nivel líder, a nivel empresa, y que las podemos prevenir con todo ese tipo de cosas, que podamos entonces minimizar esos impactos y esos riesgos. Sí. Y es que, de hecho, un equipo que opera de una forma clara, de una forma estructurada, va a tomar unas mejores decisiones, va a poder Exacto. actuar mejor, va a cometer menos errores, incluso va a necesitar menos supervisión, porque si yo como líder empiezo a delegar, aprendo a delegar, si yo entonces como equipo puedo ser mucho más autónomo, Sí. no necesito que alguien esté todo el tiempo entonces encima mío diciéndome qué hacer, qué no hacer, sino simplemente trabaja de una forma más colaborativa, como que todo empieza a fluir mejor. Y también los resultados que ellos van entregando como equipo, pues van a ser muchísimo más funcionales para mi empresa, para mi negocio. Y Laura, de alguna manera también va a tener tiempo para relajarse y va a tener tiempo para desintoxicarse. Entonces eso renueva tus ganas y renueva tu espacio, la batería. Tu motivación también. Exacto, la batería se vuelve a llenar. O sea, justamente la semana pasada estaba viendo a un emprendedor mexicano que decía que él trabajó sus primeros 20 años, no, sus primeros 10 años antes de hacerse millonario, que trabajaba a la semana, 7 días a la semana, 20 horas a la semana, que dormía 2 y hablaba con sus hijos 2 horas. Y yo decía, loco. O sea, perdón, pero no. O sea, no hay necesidad de hacer eso. O sea, no. A ver, sí tenemos que trabajar, pero eso es un riesgo enorme, porque al final no es trabajar más horas, sino trabajar con más enfoque. Más estratégico. Más estratégicamente. Entonces, y aquí es donde la tecnología, siempre nuestro elemento de tecnología tiene un rol real que jugar. No como una solución mágica, sino como un habilitador del orden. Totalmente, y es que si empezamos a automatizar eso repetitivo, si empezamos a centralizar información, si usamos la inteligencia artificial incluso en general la tecnología digital, vamos a crear muchas herramientas, muchas facilidades, muchos beneficios. Podemos incluso empezar a crear flujos mucho más claros para que no estén dependiendo de una sola persona, sino que realmente el equipo pueda fluir solo. Cuando una empresa se toma el tiempo de ordenar ese caos que viene teniendo, cuando se toma el tiempo de documentar para poder automatizar, para poder entonces optimizar sus procesos, va a tomar una decisión que no solamente impacta a ese equipo, sino que impacta a su negocio. Amén. Que realmente le va a generar un impacto positivo a corto, mediano, a largo plazo. Total. Y es que el orden no llega solo, tiene que ser diseñado, tiene que llegar a alguien humano
que diseña este orden, que quiere imponerlo, que quiere ponerlo y que quiere trabajar en esto, ¿no? Totalmente. Y es que por eso hoy traemos entonces una pregunta para dejarle también a ese público, para que puedan llevarse ese algo y que reflexionen, y es si su equipo realmente está tomando entonces esas decisiones con claridad o si solamente están sobreviviendo al día a día y a la semana. Así es. Así que si quieres explorar más sobre darle más visibilidad y orden a tu operación, por favor escríbenos, interactúa con nosotros, que nos encanta tener esta conversación. Así es, muchas gracias por acompañarnos hasta este momento del episodio. Gracias, Leo, por compartir un episodio más con nosotros. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, allí tenemos más información, tenemos tips que seguramente les pueden funcionar tanto en la parte individual como en la parte de negocio. Así que muchas gracias. Adiós, Leo. Nos vemos. Adiós. Sé nuestro invitado en Más Humano. Para participar, por favor, envíanos tu nombre, una foto, tu contacto y tu rol. Confirma tu participación en máshumano@experenta.com.